Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Pizzería Timoteo, gastronomía italiana y chilena. Tienda Facha, solo para valientes. Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Tú construyes, porque Chile lo construimos entre todos, pero tu hogar lo construyes tú. Óptica Orange, donde tu bienestar visual es nuestra prioridad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Muy buena noche, gente linda de Chile. Los veranos se han hecho extraños, ya que el mundo no nos deja de sorprender y estamos muy contentos porque finalmente están las cosas como empezando a encajar, ¿no? Desde que como que salió Kast, parece que las cosas nos favorecen. Salió absuelto Claudio Crespo, por ahí se dieron cuenta de lo que pasó con la señora Chuñil. Pero bueno, ¿cómo está David? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación hoy día. Creo que una linda conversación que vamos a tener hoy día, muy técnica en momentos y también una mirada muy de el ciudadano a pie. Así que muchas gracias por la invitación. Señor Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Sí? Feliz por un Sí. cafecito que sabe mucho mejor con el fallo de Claudio Crespo. Creo que una golondrina no hace verano, pero ya estamos despolitizando de alguna manera parte del sistema judicial. Me alegra mucho eso. Hay un remesón ahora. Se están diciendo, tú no eres suficientemente socialista, tú no eres suficiente comunista, tú no eres suficientemente Frente Amplio, tú nunca fuiste de nosotros. ¡Ah! Lo que pasa es que, como me decía una persona que la quiero tengo muy cerca, se terminó el poder y apareció la bajeza humana. Profesor Janzana, ¿cómo está usted? Qué agrado compartir con tan directa concurrencia de invitados esta noche que nos premian con su inteligencia, con su capacidad, con su generosidad profesional, tanto desde el ámbito del derecho como desde el ámbito de la construcción. Particularmente contento porque, en definitiva, en la medida en que las instituciones comiencen a dar muestras de su vocación permanente, más allá de cualquier sesgo ideológico, otorga esperanza certera, otorga visión de que el mañana puede ser próspero en la medida en que volvamos a encontrarnos como país y que nuestras instituciones estén a la altura de lo que se requiere. El menos contento, Gustavo Lorca, ¿cómo está? No. Yo estoy muy bien. La verdad, las cosas que más allá de lo que se señala. De hecho, hice un pequeño reel en mis redes justamente en ese sentido. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ser respetuosos de los criterios utilizados por nuestros tribunales, independientemente de que a uno le pueda gustar o no gustar de pronto una determinada sentencia o fallo. En el caso particular de Claudio Crespo, creo que falta todavía mucho paño que cortar. Recién lo que conocimos en el día de ayer. 14 meses. Sí, 14 meses. No, pero lo que conocimos ayer fue el veredicto, la sentencia que viene con mucho más detalle, que esto es un poco latero porque es muy de abogado, pero yo creo que es importante aclarárselo a la gente que lo que conocimos fue el veredicto, falta la sentencia, que la sentencia viene con todo el detalle de las referencias probatorias, etcétera. De lo relevante del fallo, yo diría que por la que es absuelto Claudio Crespo, básicamente tiene que ver con la aplicación o con el cumplimiento, según el criterio de los tres jueces de forma unánime. Se habrían cumplido las condiciones de la legítima defensa e incluso y además e independientemente de la presunción legal establecida por la 21.560, la llamada ley Naín Retamal. Así que en ese sentido yo no tengo más que confiar en lo que hicieron los jueces. No tengo ningún sesgo en ese sentido. Me parece a mí que por eso he encontrado desafortunadas algunas declaraciones y obviamente tú mismo lo dijiste, cuando se acaba el poder se acaba el amor. Ahora empieza un gobierno y el amor se acabó antes de que empezara entre Kaiser y Kast. Así que yo creo que es parte de la naturaleza humana. Yo creo que los intereses, yo creo que el tema de las responsabilidades. De hecho, todo este problema que se genera en el sector oficialista, en la centroizquierda, es justamente por el logro 307 del gobierno del presidente Boric. Hicieron una página con los 1000 logros
que ahí los puede ver la gente y puede evaluarlo, evidentemente. El 307 es específicamente la promulgación de la ley Naín Retamal. Entonces, la verdad, las cosas que hoy día algunos vengan a cuestionar una norma que ha sido aprobada por el Congreso al que ellos mismos pertenecían, y utilizar argumentos como el mismo que está utilizando Johannes Kaiser para invalidar o tratar de impulsar una acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema que aplicaron un fallo, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad que es el mismo argumento, pero al revés. Entonces yo creo que... No quiero entrar en la polémica. No, pero, pero entremos, no se preocupe. Pero estáis confundiendo peras con manzanas. O sea, ¿Ya? En el caso de... Estamos hablando de Crespo versus el caso de la Corte Suprema, ¿no? Sí, no, pero estoy hablando del valor de los fallos. Yo creo que uno tiene que respetar los fallos cuando le gusta, Claro, cuando Hay son fallos, favorables o pero cuando cuando no son favorables. nacionales, ¿o no? Claro, o sea, ¿a ti te parece bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea la última instancia revisora en causas penales? Lo que pasa ¿A es ti que... te parece bien, por ejemplo, querido amigo, que 20 años después reabran una causa en donde te condenaron y te condenen de nuevo y te suben la pena? Eso vale la pena. Lo que pasa es que a mí me puede O sea, gustar o no gustar el derecho a una norma, pero el Estado chileno cuando ratifica, cuando firma, suscribe un tratado internacional y cuando lo ratifica el Congreso Nacional, y es un tratado en donde los países de alguna manera, y eso es una realidad, los países de alguna manera delegan parte de su soberanía en un organismo externo, en un Sí, organismo pero de no hay carácter ningún tratado internacional Ahora, firmado por Chile que permita reabrir sentencias, revisar fallos, pasar por arriba de la cosa Es que jugada. lo- Eso no existe. Es que lo que hizo la Corte Suprema, No existe eso. lo que hizo la Corte Suprema, y eso es un tema debatible de Sí, todas no, maneras. sí, nada personal. No, sí, sí, estamos yo lo en sé, postura. yo lo sé. Y me parece, a mí me gusta discutir con pasión, así que no tengo problema con eso. Sí, escucha el argumento. Claro, sí, lo único que yo señalo es que o el punto que quiero establecer es que los fallos hay que respetarlos siempre, te gusten o no te gusten, te favorezcan o no te favorezcan, tengan que ver con lo que tú piensas o no, o vayan a favor o en contra. Yo creo que eso es creer realmente en el Estado de Derecho. Paréntesis, para defender a Kaiser, porque en el fondo alguien tiene que hablar por él acá, tú lo emplazaste. Por cierto. Lo que dijo Kaiser es ver, analizar, estudiar la posibilidad de ocupar una herramienta legal que es la acusación constitucional frente a jueces que pudieron haber actuado fuera de la ley, fuera del marco del derecho, pasando por arriba de la cosa juzgada, pasando por arriba de la soberanía nacional. Es una herramienta que el derecho a él por lo menos le asiste, no está haciendo algo en contra, no es que no respete el fallo, pero un parlamentario tiene el derecho a controlar al Poder Judicial si le parece que la labor jurisdiccional está fuera de, efectivamente, las competencias y facultades que tiene. Es una opinión. No, Profesor porque- Gianzana, ¿qué piensa Yo creo usted? que aquí, para efectos de que la gente nos comprenda, la primera consideración que nosotros tenemos que hacer en términos de juicio de realidad y no de juicio político es que efectivamente estamos frente a la crisis más manifiesta de la cual se tenga memoria del Poder Judicial en Chile. Y eso constituye naturalmente un riesgo para todos los ciudadanos, porque si una institución dirimente está en el cuestionamiento, particularmente la excelentísima Corte Suprema, en Chile, quiere decir entonces, en términos prácticos, que muchos ciudadanos se tientan a la venganza personal o a la autotutela. Y eso debe estar completamente excluido en las formas de relación natural para una república. Primera consideración. Segunda consideración. El fallo que ha absuelto a Crespo es un veredicto hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que la sentencia no se encuentra afinada, que la sentencia no se encuentra dictada. Lo que está dictado es el veredicto de absolución o condena. Por lo tanto, que autoridades públicas, y sobre todo aquellas sobre las que pesa la mayor autoridad, es decir, la mayor obligación, estén desde luego desacreditando, colocando en tela de juicio una sentencia o un veredicto cuya sentencia todavía no se encuentra afinada y respecto a la cual podrían caber incluso recursos pendientes, supone entonces que nuestras primeras autoridades de la República no solo no conocen la Constitución, sino que además no conocen los valores esenciales de la República de Chile, la separación de poderes y funciones. Cuando yo declaro el amor, no basta que diga que te amo, son actos de amor. Por lo tanto, las autoridades que están permanentemente obligadas a declarar el amor en los actos,
a la institucionalidad chilena, han desagradado, han traicionado estos valores sobre los cuales se inspira la democracia. Y ese es el riesgo. La ideología no nos puede llevar al extremo que ha llegado a la primera autoridad de la República haciendo las declaraciones desafortunadas que lamentablemente le son recurrentes en esta y en otras materias. Para ponerlos en contexto, el caso Gustavo Gatica llegó a su fin este martes tras más de 5 años en tribunales, luego de que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolviera al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. En la oportunidad, el tribunal desestimó los cargos contra Crespo por apremios ilegítimos con resultado de elecciones gravísimas, delito por el que arriesgaba hasta 12 años de cárcel. También resaltan que Gustavo Gatica, al momento de resultar herido, tenía una piedra en la mano, lo que es considerado como una agresión activa potencialmente letal. En ese sentido, se justificaba el uso de escopeta antidisturbios, dado que los gases lacrimógenos no eran suficientes para controlar el orden público. A ver, lamentablemente, yo no soy abogado, voy a hacer un juicio de valor. Yo creo que es imprudente acercarse o amenazar a un carabinero con una piedra en la mano. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Absolutamente. Ya. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Yo creo que es imprudente lanzarle piedra a carabineros. Es más, yo creo que es imprudente desestimar la acción de los policías en cuanto a lo que tienen que reprimir. Y el otro día escuchaba una cosa de la proporcionalidad. Yo me pregunto, si un carabinero o si alguien que tiene que detener a los delincuentes se va a comenzar a pensar en algo proporcional, yo pienso que siempre tiene que ser un nivel más arriba, porque tú tienes que aplacar, tú tienes que tomar el control de la situación. En ese sentido, Carabineros yo creo que siempre debería estar un poco más allá de su atacante. Y segundo, ¿qué chucha hacía ahí Gustavo Gatica, man? ¿Y qué le decimos a los carabineros que estaban hasta las cachas horas y horas, días enteros con todos esos uniformes, tratando de que no quemaran lugares, tratando de que no saquearan negocios? O sea, Mira, yo fui es el baleado en mínimo. 1986 por ayudar a un transeúnte. No tenía una piedra en la mano, no tenía una bomba molotov en la mano, no tenía ningún elemento porque no estaba agrediendo a carabineros, simplemente ayudé a una ciudadana. Era otro Chile, ¿bien? Donde el tema de la proporcionalidad o no proporcionalidad simplemente no era ni siquiera un tema en discusión. La legítima defensa, que además para los que nos escuchan es particularmente una institución importante dado los grados de criminalidad que existen en Chile. La legítima defensa se transforma en legítima defensa que puede ser legítima defensa propia, legítima defensa de parientes o legítima defensa de extraños. Bien, la legítima defensa es una institución que es una garantía porque el Estado no ha llegado. Así es. Y como el Estado no ha llegado y yo debo defenderme frente a una agresión ilegítima, entonces estoy justificado Está perfecto. para repeler el daño que se me pretende dar, cualquiera sea el daño que provoque al agresor. Esto antes se verificaba en el código cuando la agresión se verificaba durante el día. Y me acuerdo yo que Alberto Espina presentó un proyecto de ley a efectos de que cuando se verificaba esto durante la noche. Y Alberto Espina presentó un proyecto de ley que dio lugar a que la legítima defensa privilegiada se verificara día y noche. Bien, y se amplió además, no solo respecto de la casa habitación, que era el concepto original en que estaba contemplada en el Código Penal. Bien, la ley Naín Retamán efectivamente agregó algunos elementos más, o un elemento central más. Pero la pregunta de fondo es, lo que se verificó en octubre en Chile fue una disputa de poder en la calle. Y cuando se verifica una disputa de poder por medios no democráticos, es decir, por violencia, eso repugna no solo al derecho, sino que repugna a la democracia. En consecuencia, disputarle el poder al Estado, porque de eso se trató. Se trató en octubre, lo que vimos, que hay sectores que dicen que fue una revuelta. Es decir, si en una revuelta hay incendios, si en una revuelta hay saqueos, imagínense lo que estarían dispuestos en una revolución. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado con las palabras y el sentido y alcance que se les da. Aquí hubo una disputa de poder de manera ilegítima frente a los órganos públicos legítimamente constituidos. Y los órganos públicos legítimamente constituidos
tienen el monopolio de la fuerza. Gustavo, te veo anotando muy atentamente, Sí, o a lo mejor está ahí en otra pega, cuéntame. No, estoy anotando algunas cositas del fallo, pero mientras escuchaba, a ver, estamos de acuerdo que en una democracia la violencia como medio de manifestación no es un medio legítimo. Estamos de acuerdo. yo estoy de acuerdo con eso. No es lo mismo que ocurrió o que ocurre en una dictadura como nos pasó a nosotros hasta el año 90. Y en eso hay que ser claro, yo soy súper claro. La democracia, uno tiene que respetar las reglas de la democracia, no estamos en una dictadura, cualquiera sea, a propósito. Ahora, en términos de... A mí lo único que me preocupa a partir de este caso, que es un veredicto no definitivo, porque efectivamente falta todavía la sentencia que va a salir en el mes de mayo y luego vienen todos los recursos de nulidad pertinentes respecto de la sentencia, que a mí me parece que los recursos de nulidad van a tratar de atacar el tema de lo que yo haría si fuera el abogado, van a atacar probablemente el tema de la proporcionalidad y la racionalidad de los medios ¿Le empleados. gustaría llevar este caso? ¿Lo hubiese llevado mejor que la Fiscalía? A ver, yo creo que no sé si mejor que la Fiscalía, pero sí creo que la Fiscalía hace rato, los casos de alta connotación o de alta exposición pública en general está siendo bastante poco eficiente. Los está perdiendo todo. De hecho, la mayoría de los casos complejos, la Fiscalía los está perdiendo. No necesariamente por inoperancia. También tiene que ver cómo está estructurado el sistema. Hoy día, el gran problema que tiene la Fiscalía son dos, a mi juicio. Uno, un problema de falta de conocimientos en materia de investigación de parte de los fiscales. El fiscal dirige la investigación, pero no sabe de investigación. Entonces, de alguna manera, es como tener un ciego dando palos de ciego, efectivamente. A veces le achuntan y a veces no le achuntan. Ese es el primer problema. Por lo tanto, yo creo que si yo fuera el fiscal nacional, lo que haría sería implementar un curso de investigación, como lo tiene la Policía de Investigaciones, para los fiscales. ¿Para qué? Para que usen los pocos medios que tienen de forma racional y eficiente. Eso es lo primero. Y que sean eficaces en la investigación. Luego, el segundo problema que tienen es que todos los órganos que están alrededor de la Fiscalía, que son los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, la verdad que no están compelidos ni están obligados a responder en el tiempo y en la forma que la Fiscalía se los requiere o se los solicita. De hecho, quiero mencionar una cuestión que me parece a mí que el sistema funciona mal. Es un hecho súper simple, pero que da cuenta del problema que tenemos en la Fiscalía. El otro día estaba en la Fiscalía de Las Condes y llega un funcionario de investigaciones que no se podía comunicar con el fiscal. Y fue a la Fiscalía y pidió hablar con él, y tú tienes que pasar por unos módulos que te dan la pasada o no te dan la pasada para poder entrar o no entrar a la Fiscalía. Entonces, el funcionario le responde, yo estaba al lado, y me pareció insólito lo que respondió. De hecho, lo comentamos con algunas personas que estábamos sentados esperando el turno. Le dice, es que sabe que tiene cita con la fiscal, es que estoy hace días tratando de comunicarme con ella, la llamaba por teléfono y no logro comunicarme con la fiscal. Es que acá no funciona así, tiene que pedir una cita. Y yo decía, y él le dice, es que yo soy policía de investigación, necesito coordinar algunas cosas de lo que me está pidiendo. Y le dice, lo siento, tiene que pedir hora. Entonces fue tan absurda la respuesta del funcionario que le dice, finalmente el policía le dice, ¿puede llamarla por favor? Y adivinen qué pasó. La llamó y lo dejaron pasar. Pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes ese tipo de relaciones en el sistema, las cosas no pueden funcionar bien. Bueno, y tampoco pueden funcionar bien si la persona que lleva la investigación, en este caso criminal, la fiscal Chong, La Jimena Chong, que debiese tener el deber de objetividad, porque la Fiscalía tiene un deber de objetividad en las investigaciones penales, y actúa de manera ideológica, ¿ya? Politizada, presionada por cierto sector político de este país que sabemos quiénes son. La izquierda, la ultraizquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, en fin, los extremistas, los terroristas, los que quieren violencia y destrucción de Chile. Obviamente que ante un tribunal que está totalmente en la vista de todos, ¿cierto?, va a actuar conforme a derecho. El cabo Zamora también fue absuelto a pesar de la fiscal Chong. Y pasó lo mismo.
no se olviden que los manifestantes que estaban ahí en Pío Nono estaban de manera violenta, lanzando piedras, amenazando la integridad física y la vida de los carabineros, al igual que pasó en este caso con Claudio Crespo. Entonces, me van a perdonar, si tenemos fiscales que en vez de hacer la pega de manera objetiva, la hacen ideologizada, más les puede ir si es que encontramos a un tribunal que hace la pega, porque no todos los tribunales hacen la pega. Y ojo, el cuarto top con otros casos que también de estallido no lo ha hecho. Pero como este caso era mediático, estaban todos mirando, obviamente que actuó de manera mucho más justa que lo ha hecho otras veces. David Quirós. Bueno, yo voy a poner el punto como del ciudadano a pie, porque aquí estamos entre abogados y se habla un poco técnico de los temas, pero para mí, y es mi opinión personal, a mí me ha costado lo que he podido lograr con esfuerzo. Por lo tanto, para mí, Gustavo Gatica, si se suma a una marcha con una piedra en su mano, para mí es un delincuente. Tal cual. Porque no hay otro parámetro. Entonces, porque yo jamás en la vida, yo, mis hijos, que nos esforzamos por salir adelante, estaríamos arriesgando a que nos hagan un daño, porque sabemos que Carabinero porta un arma. Entonces, por lo tanto, esa es una opinión del ciudadano a pie. Segundo, lo que yo critico fuertemente, cómo el presidente electo tiene la pachorra, perdón que le diga así, de hacer una crítica si ni siquiera ha terminado la universidad. De hacer una crítica... El presidente en ejercicio, Boric. Ejercicio. Boric. Actual. Claro que el electo Cast. ¿Para qué? Ah, sí, perdón. El presidente actual Exacto. tiene una pachorra de poder criticar a algo que todavía, por lo que entiendo, se está afinando, pero ya dio un veredicto. E incluso la misma magistrada, si me dirijo bien en los términos técnicos, ella relató cómo Gustavo Gatica ese día tenía una piedra en su mano, quería agredir a Carabinero. Por lo tanto, si me preguntan a mí, el ciudadano de pie, de que me esfuerzo todos los días por salir adelante, apoyo totalmente al teniente coronel Claudio Crespo. Tal vez lo único que yo critico de Claudio Crespo, a mí no me gusta él en términos de como persona por las cosas que han salido, los videos que han salido, cómo él se ha referido a los ¿Pero qué video? Los videos donde él le dice te voy a sacar los ojos, te voy a quemar y cosas así. Me parece que no es propio de un funcionario público o un agente del Estado. Más allá de la situación de estrés que están sometidos cuando estás... ¿Alguna vez te has agarrado con vos? Sí, claro que sí. ¿O alguna vez has tenido de repente... El problema es que cuando tú te enojas... ¿Te has apretado un dedo en la puerta? Sí, pero no... Pero es no que sé. tendemos a creer que los carabineros no son seres humanos. Es que lo que pasa es que en el caso particular de los agentes del Estado, y esto pasa de cualquiera, tienen un estándar, y el estándar que se les debe exigir, el estándar de conducta y de resistencia a eventos estresantes como sin duda fueron los eventos del estallido social y del orden público, es mayor. No pueden actuar de esa manera. No son como nosotros, común y corriente. Es como cuando un parlamentario o un ministro de Estado o el propio presidente comete un error. No lo comete alguien común y corriente, lo comete alguien que está llamado a tener un estándar de conducta mayor. Sí, pero es que tu juicio, tú dices y entiendes la situación de estrés, pero tu juicio está fuera de toda la realidad que era. O sea, ¿tú crees que un carabinero que está en la calle y era un delincuente le diga, por favor, señor, con calma, póngase quieto, claro. Deje de hacer lo que está haciendo, ya que yo soy un agente del Estado y si usted sigue haciendo esto, No, voy a pero tener que utilizar... Mira, quiero sumar un punto. Un punto. ¿Cómo el presidente actual, Boric, nombra ministros que no tienen idea de sumar? Y eso, comparémoslo con carabineros. Si obviamente somos humanos, si estamos sometidos a estrés, vamos a decir a lo mejor palabrotas, ¿se entiende? Pero el hecho de que yo respeto a carabineros porque ellos son los únicos que llegan a mi casa cuando me quieren asaltar. ¿Se entiende? Entonces el hecho, yo siempre voy a estar con ellos y los voy a apoyar hasta el último, entendiendo de que ellos tienen el monopolio de la fuerza. Sin duda. Eso es. Ahora, no hay que olvidar, esto me lo dijo un general de Carabineros que hoy día fue electo diputado. Los gobiernos que más... ¿Masaliti? No lo sé, me parece que es otro. A lo mejor es un carabinero, no lo sé.
Pero efectivamente, y yo tengo familia de carabineros, coroneles y gente y carabineros, parte de la... Tiene un santo en cada corte, señor. No, pero las familias son eso. En nuestro país las familias tienes de todo. Tienes gente de derecha, de izquierda, curas o no. ¿Es de izquierda o de derecha? Yo soy de centro izquierda, progresista. Y me parece a mí que en el caso particular de Carabinero, efectivamente uno les puede exigir y debe exigirle un estándar más alto porque tienen el monopolio de la fuerza, efectivamente. Ahora, lo que le pasó a Gustavo Gatica es lo que en derecho se conoce como exposición imprudente al riesgo. Cuando tú te expones imprudentemente al riesgo, evidentemente no puedes sino representarte que te puede pasar algo, desde lo que le pasó desgraciadamente, perder la vista de sus dos ojos, como morir o tener una fractura. Es como hacer equilibrio en Entonces, puente, ¿no? entonces claro, Sí, eso es un elemento relevante. Y además el hecho de que efectivamente era una situación que estaba calificada a nivel 5 en términos del reglamento así es. que tiene Carabinero, y por lo tanto se daban las condiciones para el uso de medidas de orden mucho más intensas, como es el uso del armamento que tiene Carabineros para esos efectos. Yo creo que se han generado situaciones muy interesantes porque el fallo incorpora, como señalas tú, el reglamento. ¿Cuánto tiempo estuvo el Congreso discutiendo las reglas de uso de la fuerza? Todavía no están aprobadas, profesor. Todavía no están aprobadas. ¿No? Cuando los reglamentos existen. Tanto existen que el propio tribunal ha elevado al reglamento como elemento a efectos de generar criterio en la dictación del veredicto. Entonces, además nuestra clase política nos engaña. Nos tiene durante años los medios de comunicación, los matinales, discutiendo sobre las reglas de uso de la fuerza, cuando los instrumentos existen. En Chile se han dictado, desde el retorno a la democracia, 21.863 leyes, más los reglamentos, decretos e instrucciones de dichas leyes. Es decir, la arquitectura normativa en Chile se encuentra completa. ¿Qué es lo que ha faltado? Voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Voluntad. ¿Y cuál voluntad? La voluntad de bien para hacer el bien. Entonces uno se puede preguntar si este fallo queda confirmado, queda ejecutoriado cuando se dicte, luego del veredicto se dicta la sentencia, se hacen uso de los recursos, se confirmara la sentencia o se rechazaran los recursos y queda entonces ejecutoriado. La pregunta que los ciudadanos de bien tenemos que hacer no es: ¿corresponde que el señor Gatica siga en el Congreso? Estamos en Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Una pausa y ya volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. ¿Sabía que existe un mercado libre de energía donde no estás obligado a comprarle a un solo suministrador? Así es, existe un mercado libre que está avanzando y en Energy Asset estamos trabajando duramente para que llegue a tu casa lo más pronto posible. Actualmente edificios, comercios e industrias pueden ingresar al mercado eléctrico libre si tienen una conexión eléctrica sobre 300 kilowatts y es posible legislar para bajar este requisito a cero, para que todas las personas puedan elegir entre muchas ofertas de energía. ¿Quieres conocer más del mercado eléctrico libre? Ingresa a mercadoelectricolibre.cl e infórmate de todo para que pronto podamos comprar energía a tarifas más bajas y seguras. Somos Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócenos en energyasset.cl. Vamos. En Santiago hay una oferta casi interminable de ópticas. Y te van a hablar de filtros, te van a hablar de marcos y sobre todo con precios que parecen muy atractivos, pero déjame decirte una cosa: lo barato sale caro. Es por esto que en Óptica Orange no solamente queremos ofrecerte un anteojo, sino que queremos asesorarte en todo el proceso de compra, desde el examen visual hasta que elijas el marco que más acomoda a tu rostro con la tecnología de última generación. En Óptica Orange nos gusta hacer las cosas bien y tu bienestar visual es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. Y la raza del 3081 no se vaya a la playa o a cualquier sitio
sin pasar por Óptica Orange, porque no solamente encontrarás los modelos, los diseños, las mejores marcas del mercado, sino también los materiales que van a hacer que su bienestar visual sea lo mejor, lo más importante. En Óptica Orange no se andan con lesera, ellos van al hueso. Visítelos, va a tener un importante descuento. El profesor Janzana hizo una pregunta. ¿Es correcto que este señor Gustavo Gatica esté en el Congreso? Bueno, fue electo, pero había que examinar cuáles son los elementos del juicio o esta pseudo victimización, o acusar a un carabinero de algo te hace pasar colado gratis. No sé, ¿cuál es su opinión? Me está preguntando sobre el caso de la elección de Gustavo Gatica como diputado. Bueno, hay algunas que son parientes de carabineros que han sufrido alguna agresión o han tenido algún problema y que son hoy día diputadas electas por el Distrito 13 u otros distritos. La verdad, a ver, yo quiero separar un poquito eso. Yo creo que la gente, en ese sentido, no sé si es posible afectar porque no ha habido fraude electoral. Ahora, lo que sí me parece es que si tú vas a mentir a un tribunal, me parece a mí que... ¿Quién mintió? Si tú vas a decir, de acuerdo a lo que se ha conocido, que Gustavo Gatica señaló que efectivamente él era fotógrafo y fueron testigos a decir que era fotógrafo y resulta que no andaba sacando fotos, sino que estaba participando activamente en una manifestación, y cuando le pasa el hecho desgraciado, él tiene desgraciadamente como consecuencia la pérdida de su visión. Ahora, en ese sentido me parece a mí que es un elemento que hay que revisar. No está en la ley que él pierda su escaño, pero así como tenemos a él, tenemos otros diputados que, por ejemplo, recibieron el pago de horas extras que nunca hicieron, más de 10 millones de pesos, y resulta que nunca los devolvieron. Entonces, y han salido electos y siguen saliendo electos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos un problema yo creo que un problema de degradación moral en nuestro país hace mucho rato. La gente que se pasa, que no paga el pasaje, que a mí eso me molesta muchísimo. Gente que puede pagar el pasaje y no lo paga. Gente que va a una manifestación y destruye mobiliario que en la Plaza Italia no vive gente ABC1, vive gente de mucho esfuerzo que le cuesta tener lo que tiene. Entonces afecta justamente a personas que no tienen cómo reponer necesariamente sus servicios. Tienes gente que trata de eludir el pago de los impuestos, empresas que no pagan los impuestos, que hacen todo lo necesario para no pagar. Y tenemos gente que se trata de saltar la fila, lo que acaba de pasar con la mamá de la ministra de Salud. Pero como eso tenemos un montón de otras cosas, o sea, amigos del expresidente Piñera enviados porque son amigos a una embajada de lujo en Australia. En fin, lo que quiero decir es que tenemos un problema de degradación hace mucho rato. Y eso afecta transversalmente a toda la gente. Acaban de meter preso a un alcalde de ex de la UDI, y acaban de meter preso a otro alcalde en Rancagua que era del Partido Socialista. Entonces, lo que te quiero decir es que se está utilizando los cargos de poder y los cargos de elección popular muchas veces para enriquecimiento personal. Y a mí me parece que tenemos que tener, de alguna manera como sociedad, un mecanismo que permita generar un control anterior o un control más drástico. Se acaba de aprobar, creo que en Irlanda, que los candidatos o las autoridades electas que se compruebe que mintieron pierden el escaño. Y fíjate que a mí no me parece una mala idea. Sí. O sea, no es posible que aquí alguien diga lo que quiera, que diga cualquier cosa, que mienta descaradamente para salir electo, obtener una ventaja electoral, por ejemplo, y no tenga ninguna consecuencia. Oye, cada vez que te escucho, Gustavo, yo no sé si eres caballero o es lo propio de la izquierda que siempre trata de moderar las cosas con palabras bonitas. A ver, digamos las cosas como son. Gustavo Gatica estaba cometiendo delitos en ese momento. Estaba atentando contra la vida, integridad física de personas, de carabineros, destruyendo destruyendo el patrimonio público, o bienes de uso público, y por lo tanto es un delincuente. O sea, digámoslo así, lamentablemente pasaron más de 5 años y la acción está prescrita. Pero si además, ojo, indujo, llevó a testigos para que prestaran cierto falso testimonio, ya estamos hablando del delito de obstrucción a la investigación y estamos hablando ya de faltas graves. Fíjate que recuerden
cuando... Bueno, perdona, por eso hay que esperar la sentencia de Pero para mayo. complementar y responder la pregunta al profesor, ¿se acuerdan ustedes cuando un grupo parlamentario llevó a Hugo Gutiérrez al Tribunal Constitucional e intentó removerlo? ¿Se acuerdan? Sí. A propósito de los dibujos del presidente Piñera, ¿se acuerdan? Un niñito que dibujó que... Bueno, el artículo 60 de la Constitución permite que parlamentarios puedan ir al Tribunal Constitucional pidiendo la remoción de un diputado o senador cuando este diputado, de palabra o por escrito, incite a la alteración del orden público. Ahí tiene una causal, por ejemplo, por la cual podríamos eventualmente analizar la posibilidad de ver qué pasa con Gustavo Gatica. Ahora, esto lo hizo cuando no era diputado, ¿no? Es que ese es Claro, el punto. Ahora, el único riesgo que corremos... Pero una inmoralidad, esto sí que sí, perdón, ahora Sí. la palabra. Es una inmoralidad el porte un buque, y ahí sí te compro el tema de la mentira y del estándar que tenemos que tener. El bajo estándar que claro, tenemos. los políticos, los que son políticos más allá, es una inmoralidad que una persona octubrista, delincuente, que quiso destruir cierto el orden público, los bienes públicos, y quiso atentar contra la vida carabinero, esté hoy día siendo un diputado de la República. A mí me parece inmoral, injusto. Mira, aquí tenemos una imagen que me pasó el David, porfa, la imagen número 2. Les voy a mostrar al Dream Team de Gabriel Boric. Mira, Chucha. todos los indultados, fíjate. Dios mío, güey. Bueno, Fíjate que hace poco uno de estos indultados en la toma de San Antonio le disparó a carabinero. David Quiroz. es fácil decir que al ver esta fotografía no creo que sean ingenieros comerciales, gente con magíster o gente que sea de bien, ¿ya? Se nota muy simplemente personas que son delincuentes. Y claro, uno puede decir, ¿por qué son delincuentes? Juan Holguín Rivera, condenado a 3 años de cárcel por incendio de una caseta de peaje en Curicó, 61 días por receptación. Francisco Hernández Riquelme, condenado a 5 años por arrojar artefactos incendiarios en la vía pública. Cristian Cayupán, condenado a 15 años por el homicidio frustrado de un funcionario de la Policía de Investigación. Perdón, y nuestro actual presidente, Boric, ¿ya? Lo indulta, perdón. Indulten, por favor, indulten a don Pedro Lavín, que él nos fue a defender el día que había manifestaciones. A él indulten, él es una persona de bien. Entonces, por lo tanto, qué bueno esto que Zamora pudo salir de esta situación, que el teniente Crespo pudo salir de esta situación. También quiero sumar, estuve un poco investigando. ¿Se recuerdan al carabinero del machete de Panguipulli? Sí. Leí todo el procedimiento que él hizo. Y alguien lo condenó por la última parte. O sea, ni siquiera se fijó que a él le pegaron un machetazo en la cara al carabinero. No, pero a él lo condenaron porque cuando iba cayendo esta persona, él hizo el último disparo y justo le dio en el corazón. Entonces, todo lo demás lo borramos. Yo soy ciudadano a pie. O sea, yo con estos tipos que estamos viendo en la imagen, pienso que me van a asaltar, le van a quitar el auto a mi señora o alguna circunstancia así. Pero ¿cómo nuestro actual presidente puede hacer estas cosas? Mira, yo creo que en ese punto, porque todos los presidentes han indultado a delincuentes peligrosos y que son una lacra para la sociedad. De hecho, en el caso de los indultos los que están poniendo en pantalla, efectivamente el presidente de la República había aprobado y estableció un criterio, y evidentemente cuando tú indultas se hace algo que lo hacen todos los ministros, y por eso que ahí la relevancia del criterio de la gente que tú tienes en tus equipos, y es que efectivamente el criterio para los indultos en esa oportunidad fue modificado y se incluyó gente que no debió haberse incluido, entre ellos por ejemplo Castillo. Entonces, y eso le significó la salida de un subsecretario y de una ministra de Estado. Ahora, yendo al fondo, yo creo que los indultos deben ser una facultad que debe ser eliminada. Yo creo que si vamos a establecer condiciones para que una persona limpie sus antecedentes o deje de cumplir una pena, tienen que haber mecanismos institucionales establecidos en la ley, que no dependa del criterio de una persona que no es juez, que de hecho nos faltan tribunales de cumplimiento de pena, por ejemplo, que es donde podría estar alojada una facultad similar a esta. Ahora, a partir de lo que ocurrió con Claudio Crespo o con el cabo Zamora,
Lo que a mí me preocupa, y eso pasa en la derecha normalmente, en el discurso al menos, es que se criminaliza per se la manifestación y la movilización social. Y a mí me parece que eso es algo que es un derecho establecido. Absolutamente no. Oye, ojo que en el caso de la sentencia del Cabo Zamora, que yo sí la leí, la sentencia hace una diferencia entre la gente que estaba manifestando pacíficamente en un determinado sector y la que estaba violentamente en donde se encontraba la persona que terminó cayendo. O sea, los tribunales sí han hecho esa diferencia. Sí, Y termino con esto. Y también, pues, Gustavo, tú también leíste el fallo, si estamos analizándolo. Sí, el tribunal determinó que el lugar en donde ocurrieron los hechos con Claudio Crespo era extremadamente violento. Sí. Era un contexto grado 5. Oye, grado 5, que es lo que tú dijiste, Así. 5, como tú crees, es cuando ya está en peligro la vida de terceras personas o los agentes policiales. Escúchenme bien. Y faculta a carabineros para disparar con arma letal. Y, Cualquiera sea el daño que provoque. claro, y Claudio Crespo, perdóname, utilizó un arma no letal. Pudiendo haber usado la letal. Exactamente, profesor. Entonces, mira, como cuando uno entonces hace una película general de esto, más allá de la vulgaridad con que nos ha acostumbrado el actual gobierno, el saltarse la ley permanentemente con sus declaraciones, el atentar contra el Estado de Derecho, nosotros somos abogados, antes de cualquier cosa somos abogados. Y el hacerle este flaco servicio a la institucionalidad jurídica en Chile es un peligro para toda la sociedad. Estas son autoridades que son un peligro para la seguridad de la sociedad, si lo quiero poner en términos penales. Así es. Pero en esa misma línea, ¿qué te parece, por ejemplo? Por eso que yo creo que hay que matizar. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, el nombramiento del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Una persona que fue condenada por manejo en estado de ebriedad y que ha presentado que se demostró que ideó la articulación para la comisión de un delito en contra de la libertad, de la libre competencia, como son los delitos de colusión. La colusión tú eres un abogado delito. igual que yo. ¿Tú haces informes en derecho? He hecho un par de informes, Ya, sí. tú haces informes en derecho. Todos los abogados hacemos informes en derecho. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que si el cliente a ti te solicita un informe en derecho sobre la base de enarbolar una tesis que sea beneficiosa a su dimensión del negocio o de la disputa de que se trata, uno hace la reflexión y ve si hay elementos o antecedentes para ejecutarlo. Y eso es una actividad profesional y económica lícita. Sí, pero Jorge, yo no puedo decir que el día de mañana, porque yo hice un informe del derecho, o grandes juristas en Chile, Carlos Peña, o quien tú quieras, hace un informe en derecho enarbolando la tesis A, y resulta que en definitiva no es la tesis A la que triunfa, entonces él es partícipe pero es que no eventual. Porque eso es lo que me está Pero, colocando. pero, profesor, colocando una posición de un profesional que ejerce profesionalmente de manera lícita la profesión, y porque la tesis de él no es la tesis en definitiva que se adopta en definitiva, entonces él es responsable de lo que hace el actor económico. No, me parecería que pero eso mira, nos solo restringe a nosotros en primer lugar como abogados. Es que yo creo que ahí hay que hacer una pequeña distinción. Una cosa es hacer un informe técnico donde tú evalúas efectivamente todas las alternativas del problema que el cliente te plantea. Pero en el caso de Jorge Quirós, está demostrado que él articuló el mecanismo en virtud del cual las empresas de pollo se coludieron. Presentó informes favorables señalando justamente que no había colusión en el caso de las farmacias. Y hizo lo mismo en el caso de la colusión que hicieron las navieras. Lo que te quiero decir es que es un patrón. No es. Y escúchame, solo escúchame una cosa. Yo he pedido informes en derecho. Yo he pedido informes en derecho. Lanzarle una piedra a un carabinero en el contexto de una revolución que quería, en definitiva, votar al presidente de la República democráticamente electo. Chile ya conoce lo que son los golpes de Estado, por Dios. Y hoy día los golpes de Estado por la vía no tradicional son tan peligrosos como los que se conocieron hace 30 o 40 o 50 años atrás. Entonces, de verdad, yo no creo que debamos confundir el sentido y alcance de las cosas. El ejercicio legítimo de la profesión importa informes en derecho, pero eso no te hace parte o no de una conducta que eventualmente puede ser transgresora o no al orden público económico. Son cosas completamente distintas. Un manejo en estado de ebriedad
que por cierto es un delito de peligro, es completamente distinto a que yo, como el carabinero que me pare en estado de ebriedad, yo lo agarre a combo, o haga lo que el señor Gatica y le tire piedrazo. ¿Pero por qué? Son ámbitos completos. ¿Son delitos igual? Pero tú sabes que conforme al principio de legalidad, tú sabes que conforme al régimen penal, por eso existen calificaciones y clasificaciones de delito, por eso existen penalidades distintas. Es decir, el derecho penal no puede transformarse jamás en un instrumento político. Esa es la discusión de fondo. Ahora, no sé si te doy la palabra, David, ¿qué opináis tú? Yo no voy a defender a Kass, porque yo soy libertario igual que tú, David, no venimos aquí a defender a los ministros, el problema de José Antonio que nombra y de su equipo. Pero la pregunta que le hago al panel a propósito de lo que dice el señor Gustavo acá, no Gatica, Gustavo Lorca. Dificultoso no es para el gobierno. Para. Hay que elevar el estándar de las personas que uno quiere que trabajen en el gobierno y verificar si esas personas anteriormente han cometido delitos o han tenido conductas inmorales, porque podrían no cometer delitos, pero podrían perfectamente haberle pegado, ¿cierto?, a su señora, violencia intrafamiliar, no haber pagado la pensión, como ya sabemos que candidato presidencial no pagaba la pensión. 200 millones. ¿Te das cuenta? No sé, la pregunta que yo le hago al panel, David, pues tú que eres de a pie, ¿hay que subir el estándar moral respecto a la elección de los políticos que nos van a gobernar, profesor? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en eso. El estándar, un ejemplo, para mí, si me nombraran ministro, es un cargo de honor. ¿Se entiende? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero lo que vemos cotidianamente es gente que tiene hasta doctorado y se mandan unos proyectos que uno dice, hasta yo lo analizo y digo, esto es imposible que lo haya diseñado, porque son personas que no sé qué tienen o qué ideales manejan en esos cargos. Entonces, eso es lo que uno se pregunta, el ciudadano a pie, el que tuvo que pagar la cuenta de la luz. A eso me refiero. Entonces, por lo tanto, creo que sí deberíamos tener gente como destinada con un nivel un poco más alto, en el sentido de que ojalá hacia atrás no haya cometido algo muy, muy fuerte legalmente, que no lo manejo, pero sí que tenga las capacidades técnicas probadas. Yo creo que la mayoría de las personas deberían venir del mundo privado. Ojalá de empresas que sean más pequeñas. ¿Y saben por qué? Porque ahí nosotros, que me incluyo, la sufrimos toda con el flujo de caja. Tratamos de navegar en las cosas y podemos y tenemos la capacidad de poder llegar a un puesto así. Estamos en Digamos la Verdad, el podcast de libertad, conversación entretenida, Mina, los abogados. Me gusta Gustavo Lorca, porque si fuera por el criterio de Gustavo Lorca, no podrían defender a los asesinos, a los criminales, porque el abogado puede defender todo aquello que le conviene, no sé. Es extraña la reflexión. No. Pero tengo que saludar a Tú Construyes, una empresa dedicada a materiales de construcción de la más alta calidad para los proyectos de interior y exterior. Y ahora que Chile se prepara para construir una nueva etapa, es buen momento para recordar que lo más importante es lo que construyes tú. En tuconstruyes.cl encuentras policarbonato, siding, teja asfáltica, lana de vidrio y asesoría experta para que cada proyecto cuente con calidad garantizada y un servicio a nivel profesional. Visítanos en tuconstruyes.cl y en nuestras redes sociales como @tuconstruyes_oficial. Atención, si compras y tú dices, yo lo vi en Digamos la Verdad, el flete es gratis dentro de la región metropolitana. Así que con despacho a domicilio gratis, si tú viste a Tú Construyes acá en Digamos la Verdad. Vamos con Vigila 24/7. Estimados vecinos, en Vigila 24/7 desarrollamos proyectos de seguridad. En esta parcela, los propietarios tienen originalmente instalado un sistema de alarma normal, común y corriente. Lo que hicimos nosotros fue instalar un perímetro de seguridad, un anillo de seguridad adicional para que el delincuente que intente entrar a esta propiedad, el sistema de seguridad lo tome antes de que llegue a la casa propiamente tal. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila247.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio, guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámaras, cerco eléctrico, videoportería, citofonía, control de acceso, mantenciones y guardias físicos y servicio también de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Vaya tranquilo de vacaciones. Vaya tranquilo. Oye, quiero salirme un poco de esto y decirles que Chema Librería está en la Feria del Libro de Viña del Mar hasta el domingo 27 o 26, no se me olvidó, pero visite el stand de Chema Librería allá en Viña del Mar, muchachos. Buen día, se va a almorzar y pasa ahí porque la feria está bien buena. Un poco surdeque, como toda la Feria del Libro, un poco izquierdista, pero muy buena. Volvemos. Entonces,
un informe, yo creo que si van a contratar un abogado para decirle, oye, sé que tengo una empresa, hacemos un informe. Obvio que le dice, no me vaya a cagar en el informe. ¿O? ¿Ah? Ahora ojo, Si ¿ah? los auditores, Ahora, tú vas a Price Waterhouse y entonces te piden un informe de auditoría. Entonces, no, el informe de auditoría te voy a matar No, como pero- empresa. No, veamos no, pero- cómo arreglamos pero el quiero- número, no me Pero cuadra. subamos el nivel. Yo me acuerdo, Gustavo, tú que fuiste candidato a diputado hace muy poco Sí, tiempo, claro. me acuerdo de una pelea que me tocó dar en el Distrito 9, y ¿te acuerdan ustedes? Sí, pues. Sobre Aldo Duque. Entonces, Sí. yo encuentro que una inmoralidad que un abogado narcotraficante y de casos Espera, de alta una cosa es ser pública- abogado y otra cosa es ser abogado del narcotraficante. Pero tú dices abogado narcotraficante, significa que aparte de ser abogado, abogado... abogado de de na- narcotraficantes hijo de. y de grupos y organizaciones criminales que después quiera ser parlamentario, a pesar de que no hay una... No, esa está acuática, ¿eh? Sí, pues no hay causal de inhabilidad, pero hay una inmoralidad, yo creo, del Puerto Un Buque, menos mal que sacó una muy baja votación. Claro, bueno, son las situaciones de riesgo. Pues, sí, el tema de fondo en Chile es que nuestra democracia está desde hace algunos años permanentemente en riesgo. Por todas estas clases de conducta. Acuérdense que basta un pequeño fuego para hacer un gran incendio. Pero yo quiero ser un poco más optimista de nuestro Chile. Yo creo que nosotros tenemos un país en general bastante civilizado en términos democráticos. Yo creo que el hecho de que en este país un presidente de extrema izquierda, como llegó Gabriel, hoy día se moderó bastante, se fue bastante más al centro, pero de extrema izquierda, pierde la elección con quien fue su candidato y su contendor en la oportunidad anterior, de extrema derecha. No, de derecha nomás. Bueno, derecha de no. extrema derecha y ahora, bueno, está bien, vamos a dejar a Johannes ahí. Pero de derecha, muy crítico, y tienen una conversación. Ustedes no saben, yo tengo muchos amigos que no son chilenos, y ellos esto lo encuentran impresionante. Incluso democracias se supone, mucho más avanzadas que la nuestra. Yo creo que el nivel que Janet Jara vaya a la sede, a pesar de que había una hostilidad enorme, vaya a la sede del candidato ganador, Kast, y vaya a felicitarlo. Y que por otro lado Kast haga callar a su gente cuando le empiezan a tratar mal a la candidata que lo viene a su contendora. Me parece a mí eso espectacular. Y eso yo creo que yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar. No está todo malo en este país. Tenemos un montón de cosas buenas. Sí, el punto es que... Pero tenemos que subir el estándar. Vuelvo eso sí. a la tesis original y me tomo lo que tú dices. El estándar está ruinoso. Sí. Lo demás es que nos engañemos entre nosotros. El estándar está ruinoso. De acuerdo. Y cuando yo digo que un pequeño fuego hace un gran incendio, lo que estoy diciendo es que si el pasto está seco y permitimos que siga seco y no lo regamos y no le damos vitaminas para que la tierra se renueve, efectivamente va a estar la pradera sembrada para el incendio. Profesor, y yo le quiero decir, cuando no hay esta probidad, a ver, tampoco pedimos que sean ángeles, todos tenemos... No, el nadie- que- nadie- el no hay que- ningún ángel. El que nunca ha pecado, por favor, que tire la primera piedra, pero caso convenio, caso audio, Katy Barriga en la Monía Maipú, Daniel Jadwe con arresto domiciliario. ¿Por qué cree que Daniel Jadwe está con arresto domiciliario? O sea, es una medida Cautelar. del tribunal, digamos, ordenada por un tribunal, porque No, hay porque antecedentes está investigado por delitos de lo por- más graves. sí, por Dilo cierto. nomás, pues, si Por tú supuesto. eres un gallo objetivo. No, sí, yo no tengo problema con eso. O sea, a ver, si aquí O Katy Barriga, por ejemplo. lo que pasa es que- lo de los peluches es lo más piola. El punto de es lo más fondo piola. es Y lo que de hoy día- lo del su esposo, Lavín. Sí, claro. La misma lo que pasa cosa. es que hoy día que la política esté en la página policial, ese es el tema de fondo, Permanentemente. ¿eh? permanentemente. Así es. Y entiéndenme, el mal como el bien no tiene militancia política, puede ser de cualquier parte. Así es. Oye, aquí me pusiste Max Murat, caso Karina Oliva. No, pues sí que hay hartos casos que tenemos el 2025 en tramitación, digamos. Y uno por el financiamiento, Sí, por el financiamiento ilegal de su la campaña. política, Sí, de su claro. campaña. Y están en la etapa terminal del juicio ya. Así es. O sea, recordemos, ¿quién impidió la persecución criminal del financiamiento delictual de la política? Michelle Bachelet. Sí, con acuerdo Sí, pero con iniciativa- la derecha. La iniciativa fue de Michelle Bachelet, Lo que porque quiero- ahí estaban mojados Sí, todos. está bien. Entonces, el punto central, tú eres un hombre recto. Los que estamos aquí, y no somos santos, sino que simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos. Por eso estamos en esta discusión abierta, pensando distinto, Claro. pero dándonos cuenta de una cuestión central: dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está en riesgo la democracia y dónde no.
Y eso en definitiva. Pero alguna vez, en alguna parte de la historia de Chile, yo no sé, ustedes que son abogados me cuentan, ¿han habido acusación constitucional y o remoción de 3 ministros de la Corte de Apelaciones? Suprema. No, de la Corte ojo, Suprema, ojo, perdón. 3 supremos y 2 ministros de la Corte de Apelación de Santiago. No olvidemos. Ulloa y Sabaj. Exactamente, Sí, claro. la ministra Sabaj. Y vienen otras acusaciones constitucionales que es lo más probable. Y perdón, el escenario más así es. probable. Y perdón, Así es, falta. y se acaba de abrir una arista porque Ángela Vivanco tenía una línea argumentativa de defensa que se le acaba de caer con un correo electrónico que se ha dado a conocer recién, en donde aparece que ella enviaba los contratos para justificar los pagos o los supuestos servicios que se prestaron justamente para maquillar estos ingresos ilegales que obtenía, digámoslo con toda la letra, digamos, probablemente con coima. Sí, Oye, mira, y yo esta- fui candidato a fiscal nacional en 2015. Todos los candidatos sabíamos que el próximo fiscal nacional era Abbott. Claro. Tú tienes a 21 ministros de la Corte Suprema y esto se replica en las Cortes de Apelaciones para los fiscales regionales que vienen con el voto marcado Así es. Tremendo. Así es. y así se es. pegan la lata de escuchar 2, 3, 4 horas candidatos cuando ya vienen con el voto marcado. Es como cuando uno va a alegar. mise en escena. Es como cuando uno va a alegar y ya tienen listo el fallo. Exactamente. ¿Sabes cómo es? Pues, Es una mise en escena que es impresentable. Estoy de acuerdo. Y por eso me parece a mí muy mala la señal. Hipocresía. Y muy Sí, mala absoluta. la señal del presidente electo con respecto a una idea que a mí me parece, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea, porque además yo lo he planteado incluso que lo planteara Johannes Kaiser, pero el tema de... Perdón, estamos tirándole un besito, yo. Abrazo, guiño. No, pero es que a mí un me, cariño. es que a mí me parece una... A mí a me nuestro parece, líder. a mí Hubiese me sido parece- bueno tener un ministerio. A mí me parece una buena idea lo que él planteaba en la modificación del sistema de nombramiento de Claro, jueces si esto es un de las ojo Cortes. cumpleaños. Por sorteo en el Sí, último. Con sí. esa, Listo. cuando el Exactamente. sorteo en la última etapa es a la suerte, nadie se va a arriesgar a hacer chanchullo y a poner malos ministros. Vas a poner a lo mejor, Exactamente. más allá de la sensibilidad o no, pero nos va a ocurrir lo que está ocurriendo hoy día. Tú cada vez estás más libertario. Lo que No, nos no, dice pero es que las Gustavo, buenas que es buenas muy ideas son importante, buenas ideas. Lo que nos Profesor dice Yanzana. Gustavo, y es muy importante, es que en Chile todos llegan Sí. a lo que quieren No sé, llegar como te decía. solo los más vinculados, ni los más capaces, ni los más inteligentes, ni los más preparados, ni las mejores personas como personas, Mira. sino que los más vinculados. Así es. En el ámbito nuestro, que es en el ámbito legal, en el ámbito judicial, nosotros esto lo sabemos hace demasiados años. Es más, estudiamos sabiendo esto. Así es. Claro. Y teníamos la secreta esperanza o que de esto cambiara o hacernos los suficientes vínculos, relaciones y contactos. Miren, me voy a ir a 200 años atrás de la historia. Manuel Rodríguez quiso titularse abogado y no tenía dinero para pagar el examen de grado. Entonces ofreció hacer clases en la Universidad de San Felipe a efectos de pagar por esa vía su titulación. Y le dijeron que no porque no tenía ni vínculos, ni relaciones, ni contactos. Es decir, en Chile han pasado 200 años. ¿Y cuál es la diferencia vital? Si hace 200 años o en el siglo XX usted podía hacer estas cosas y tener reuniones espurias para acordar cualquier cuestión o el nombramiento de cualquier ministro, hoy día existe esto. Y esto, como el IP, como el WhatsApp, determina de que estamos todos al mismo tiempo en distintos lugares. Perdona, la reunión de todos los ministros del gabinete del presidente Boric fuera ley de lobby. Claro. En la casa de Salaquet. Muy bueno, pasan cosas lindas, muchachos, nos tenemos que despedir. ¿Cómo se sintió, señor Lorca? Muy bien, siempre encantado de estar acá en tu programa, digamos la verdad, y creo que es un muy buen espacio. Solo que a mí de repente me dicen, oye, no lo voy a repetir con las palabras que me dicen, pero ¿y tú qué haces ahí en ese programa? Diablos, Anoche. ahí. Enriqueciéndolo. Ya me ha gustado Lorca mientras porque estaba pasando al al Brooklyn, mientras estaba paseando a mi perrito. No, Max, digámosle, ¿qué tal? digámosle a todos los zurdos que están mirando que Gustavo es más libertario de lo que ustedes creen. David, El filósofo Edmund Burke dice, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. profesor Yanzana. Bueno, yo creo que con ese cierre espectacular yo estoy muy contento de estar con tan distinguidos colegas y con un hombre de la construcción. Sin cimientos no hay nada. En consecuencia, que nos haya citado ese pensamiento como cierre nos otorga esperanza para seguir saliendo adelante y levantarnos cada mañana temprano para hacer de Chile un lugar mejor. Disfrute su verano, de repente no vea tanta tele, vea, digamos, la verdad en YouTube todos los viernes, suscríbase al canal y los queremos mucho. Adiós. Vigila 24/7. Guardia virtual, inteligencia artificial.
ahorre hasta un 50% en su factura en seguridad con Guardia Virtual, un servicio de seguridad diseñado a medida para la protección de casas, condominios, strip center y empresas. Para una adecuada protección, el sistema consta con anillos principales de seguridad, cerco eléctrico, sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad mediante disuasión eléctrica. Cámaras con inteligencia artificial nos ofrecen una rápida y automatizada detección de emergencias o incidentes en zonas determinadas, sin necesidad de que haya un vigilante. Rayos perimetrales ubicados estratégicamente detectan accesos no permitidos, ofreciendo coberturas para perímetros de gran tamaño. Alarmas instaladas en cada casa, con pulsadores de pánico inalámbricos de alto alcance, monitoreados las 24 horas del día para activar ante cualquier sospecha de delito. Altoparlantes que complementan con voceo disuasivo altamente efectivo. Al activarse cualquiera de los anillos, nuestra central de monitoreo recibe una señal que activa los protocolos de seguridad. Este moderno sistema reemplaza costosas alternativas que contemplan guardias físicos, logrando hasta un 50% de ahorro. Guardia Virtual se adapta a cada instalación. Llámenos y en conjunto diseñaremos un conveniente y eficiente sistema de seguridad.